Ejemplo número 2. Nuevamente nos piden graficar ahora esta función e identificar la información como es el vértice y las intersecciones con el eje Y y con el eje X. Entonces tenemos que los valores de A, B y C serían A, el coeficiente de X cuadrada, la menos 1. B, el coeficiente de X, menos 4. C, pues sería la constante 12. Punto número 1. El valor de A, observamos que es un número negativo, o sea, es menor a 0. Y como es menor a 0, significa que la parábola abre hacia abajo. O sea, sería una gráfica similar a una que está dentro del apunte, una parábola que abre hacia abajo. Punto número 2, vértice. Para localizar el vértice, la fórmula nos dice que X va a ser igual a menos B sobre 12. Sería menos paréntesis. El valor de B, que sería menos 4, sobre 2 por el valor de A, que es menos 1. Muy importante, siempre al sustituir los valores de A y B, usen un paréntesis para evitar errores con los signos. Por ejemplo, para evitar error con este signo menos que está antes de la B. Si yo no lo hubiera puesto, entonces lo más probable es que me hubiera equivocado. Entonces sería menos por menos da más. 4 entre 2 por menos 1, menos 2. Y 4 entre menos 2, menos 2. Ese sería el valor de X. X es igual a menos 2. Valor de Y. Sustituye el valor de menos 2, que fue el que obtuvimos para X, en la función original, en la función f de X. Sería menos paréntesis. Menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 2. Esto nos daría menos paréntesis. Menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. Menos 4 por menos 2, menos por menos da más. 4 por 2, 8. Más 12. 8 más 12 sería 20. 20 menos 4 nos daría 16. Entonces el valor de Y sería 16. Y de esta manera obtenemos la coordenada donde se va a localizar el vértice. Sería menos 2,16. ¿Qué es lo que nos preguntaban en el inciso A? El vértice. Y punto número 3, las intersecciones con los ejes. Primero tenemos intersección con el eje Y. Este sería en Y igual a C. ¿Cuál es el valor de C? Pues tenemos que el valor de C sería 12. Y igual a 12. Por lo tanto, sería la coordenada 0,12. Esa sería la intersección con el eje Y, que es lo que nos preguntaban en el inciso B. Entonces sería inciso B, intersección con el eje Y. E intersecciones con el eje X. Estas serían en Y igual a 0, cuando Y vale 0. Entonces vamos a sustituir Y igual a 0 en la función original. Entonces si Y vale 0, esto debe ser igual a menos X cuadrada menos 4X más 2. Esto lo puedo factorizar. Tenemos un trinomio, pero aquí hay un pequeño problema. Tenemos un signo menos antes del término de X cuadrado. Puedo hacer lo siguiente. Para que no me estorbe ese signo menos, lo vamos a dejar ahí.
y vamos a poner un paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a escribir x cuadrado más 4x menos 12. Porque si yo multiplico menos por más, me da menos x cuadrado. Menos por más me da menos 4x. Menos por menos me da más 12. Y se supone que es lo mismo. Y entonces vemos que lo que está dentro del paréntesis sigue siendo un trinomio. Pero el término de x cuadrada ya no tiene ningún signo negativo. El signo negativo se quedó afuera. Entonces puedo factorizar lo que está dentro del paréntesis. Sería x y x. Vamos a buscar dos números que al multiplicarlos me den menos 12 y a sumarlos me den 4 positivo. Serían 6 y menos 2. Porque 6 por menos 2 me da menos 12. Y al sumar 6 con menos 2 me daría 4 positivo. Por lo tanto tenemos que x más 6, primer factor, lo igual a 0. Y x menos 2, segundo factor, lo igual a 0. Ojo, el signo menos ahí se queda, no afecta nada. Ahí lo vamos a dejar. Entonces 6 que está sumando, lo paso al otro lado restando. Y 2 que está restando, lo paso al otro lado sumando. Por lo tanto tendría las coordenadas menos 6,0 y 2,0. Estas serían las intersecciones con el eje de las x, que es lo que nos preguntaban en el inciso C. Intersecciones con el eje x, en menos 6,0 y 2,0. Bueno, repito, este signo menos ahí lo voy a dejar y ese no afecta nada. Ahí se quedó. Y entonces con base en toda esta información que ya tenemos aquí, podemos trazar la gráfica de esta función. ¿Cómo quedaría nuestra gráfica? Vértice. El vértice se localiza en la coordenada menos 2,16. Sería por acá. Intersección con el eje Y sería la coordenada 0,12. E intersecciones con el eje X serían las coordenadas menos 6,0 y 2,0. Sería aquí. Y como la parábola abre hacia abajo, entonces a partir del vértice, pues la gráfica abre hacia abajo. Y de esa manera nos quedaría la gráfica de la función cuadrática. Una parábola que abre hacia abajo. Entonces ya tenemos su gráfica y la información que nos pedían. O sea, el vértice, intersección con el eje Y e intersecciones con el eje de las X.